de Cristo. En esta ocasión vamos a hablar acerca del tema del poder del ayuno y de la oración. Jesús enseñó esta gran verdad acerca de la eficacia que tiene el ayuno y la oración cuando lo hacemos con fe. Los discípulos, en la lectura que dimos de Marcos capítulo 9, los versículos 14 al 29, nos habla de que cuando Jesús había subido al monte en la transfiguración, algunos de sus discípulos se habían quedado y un hombre con necesidad, un hombre angustiado, trajo a su hijo enfermo, lo trajo a los discípulos para que oraran por su hijo que estaba atormentado por un demonio. El demonio tenía a su hijo mudo. El demonio hacía que el muchacho se revolcara, echara sus marajos y muchas veces le quería matar en el agua o en el fuego. Era un padre angustiado. ¿Quién no se angustia por sus hijos? ¿Quién no se preocupa por sus seres queridos? Y dice la escritura que entonces, cuando el padre trajo a aquel muchacho ante los discípulos de buena gana, de buena intención, dice que comenzaron a orar por el muchacho. Me puedo imaginar a aquellos discípulos orando. Ellos ya habían visto cómo Jesús oraba por los endemoniados para que fueran liberados y quedaban libres. Y los discípulos, aquellos discípulos, comenzaron a orar, y me imagino a aquellos discípulos reprendiendo al demonio, en el nombre de Jesús reprendiendo a aquel demonio, pero lejos de que aquel muchacho quedara libre, imagino que el demonio hasta se reía de ellos. No podían hacer libre a este muchacho. Y oraban y se fatigaban hasta que finalmente los discípulos se rindieron y vieron que no podían hacer libre al muchacho, aunque ellos habían orado. Quizás hasta habían gritado, quizás hasta lo habían hecho con fervor, pero no pudieron hacer libre al muchacho. Imagino la frustración que sentían los discípulos. Imagino que ellos se sentían derrotados. Imagino que ellos estaban llenos de dudas. ¿Por qué no pudimos echar fuera ese demonio cuando el Señor nos ha dicho que en su nombre los demonios se iban a ir fuera? ¿Por qué no pudimos? Y cuando leemos esta porción de la Biblia, nos ponemos a pensar en cuántas ocasiones nos ha pasado lo que le sucedió a los discípulos. Que tenemos alguna necesidad, que tenemos alguna enfermedad, que hemos orado por un hijo perdido, que hemos orado por algún cónyuge descarriado y nos preguntamos: Señor, ¿por qué tú no me contestas?
pero yo lo he traído a ti. Si tú puedes hacer algo por él, ayúdanos. Si tú puedes hacer algo por él, ayúdanos, dijo el hombre. Claro que Jesús podía. Claro que él puede. Hizo bien porque Jesús puede hacerlo. Y el Señor le dice a aquel padre angustiado: si crees, al que cree, todo es posible. Si crees que lo puedo hacer, lo voy a hacer, pero debes creerlo. Y aquel hombre dijo: Señor, creo. Pero luego, ¿qué dijo? Ayuda mi incredulidad. Porque su fe no estaba al 100%. Porque su fe estaba acompañada con ciertas dudas. Y dijo el hombre: creo, ayuda mi incredulidad. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Le ayudó? Claro que sí, le ayudó. Aunque el Señor sabía que su fe no era una fe completa, no era una fe viva, pero el Señor ayudó. Y aún cuando nosotros tenemos deficiencias en nuestra fe, si venimos a Jesús, el Señor es tan grande y tan misericordioso que Él nos va a responder. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces, hermanos, dice que cuando el demonio vio a Jesús, inmediatamente dice que sacudió con violencia al muchacho y lo derribó. Derribó al muchacho, y entonces el muchacho, cuando estaba tirado en el suelo, comenzó a echar espumarajos. ¿Se imagina usted ver a un padre, ver a una madre, ver cómo su hijo convulsiona, ver cómo su hijo se duele de la enfermedad? Es algo triste, es algo doloroso. No hay otra cosa más dura que ver a un hijo enfermo que llora. Y lo más triste es que muchas veces como padres nos sentimos impotentes porque no podemos hacer nada muchas veces en esas circunstancias. Pero hay algo que usted sí puede hacer. Usted sí puede orar y sí puede ayunar. Y la oración de un justo puede mucho. El diablo le sacudió con violencia y echaba espumarajos, lo derribó. ¿Saben una cosa, hermanos? Dios levanta a los caídos. Jesucristo, siempre que oraba por los enfermos, les decía: levántate y anda. Jesucristo los tomaba de la mano y los levantaba. Pero hay uno que los tumba, y ese es Satanás. El diablo tumba a la gente. Quiero que leamos, por favor, en Marcos capítulo 9, versículo 25. Dice: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. ¿Quién derribó al muchacho, hermanos? ¿Quién derribó al muchacho? El diablo. El demonio lo derribó. ¿Pero quién lo levantó? Jesucristo, nuestro Dios, lo levantó, porque Él tiene poder para levantar al caído. ¿Sabes, hermana? Si tu hijo o tu hija vive en el pecado perdido, el Señor lo puede levantar donde él está caído. El Señor lo puede levantar, el Señor lo puede sacar del pecado. Claro, si tú te pones en oración y en ayuno. Si te pones en oración y ayuno, Dios
¿Ya oyeron, hermanos? Este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y ahí es donde entra nuestra enseñanza. Tenemos entonces que orar y ayunar. Si usted está pidiendo el alma a Dios y no ve respuesta de parte de Dios, si está pidiendo conforme a su voluntad, si usted ha procurado apartarse del pecado y ser obediente a Dios y ha orado y no ha recibido respuesta de Dios, haga lo que dice aquí: póngase en ayuno y en oración. Sí, gloria a Dios. Si usted ha orado y no ha recibido respuesta, ahora hágalo con oración, pero también hágalo también con ayuno. Tiene que ayunar. El ayuno es tan importante como la oración tan necesaria. Recordarán ustedes que dice en Mateo capítulo 4 que antes que Jesús comenzara su ministerio, primero él se puso a orar y ayunar durante 40 días y 40 noches. Y alguno dirá: ay, él aguantó porque era Dios. Es cierto, él es Dios. Pero recordemos que Jesús también tenía una naturaleza humana. Jesús también fue hombre como nosotros. Pues la Biblia dice que el diablo le tentó para que comiera. Le decía el diablo al Señor: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, porque Jesús tenía hambre cuando estaba en ayuno. Pero el Señor le dijo a Satanás: escrito está también, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor sintió hambre, él se puso a orar, se puso a ayunar 40 días y 40 noches. Y la Biblia nos dice en el Evangelio de Lucas que cuando Jesús descendió de ese ayuno, regresó en el poder del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros estamos en ayuno y en oración, somos revestidos con el poder que desciende de lo alto. Así como su cuerpo necesita de comer, también su alma y su espíritu necesitan ser fortalecidos con la palabra, nutridos con la palabra de Dios, pero también fortalecidos con el ayuno y con la oración. Esas son las armas que Dios nos ha dado para vencer al enemigo. Quizá en su hogar haya problemas, quizá en su hogar haya necesidades que no han podido ser suplidas. Y usted dice: Dios mío, tengo muchos problemas, tengo muchas necesidades, ¿cómo le voy a hacer? ¿Sabe usted qué arma va a usar? Póngase a orar y póngase a ayunar. La Biblia nos enseña en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 16, dice de la siguiente manera: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Los fariseos acostumbraban demudar su rostro para mostrar a los hombres que ellos eran muy espirituales. Lo hacían por vanagloria, por vanidad. Pero el Señor nos dice: tú cuando ayunes, no seas como los hipócritas que demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. Tú ayuna en lo secreto. Tú báñate en la mañana, úngete o perfúmate, para que la gente no se dé cuenta que tú estás ayunando. Porque cuando uno ayuna algún tiempo, hermano, su rostro está uno demacrado. Pero dice la Biblia: no, tú cuando tú ayunas no hagas eso. Que no quieras mostrarle a la gente que tú ayunas. Tú hazlo en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo va a recompensar públicamente. Cuando tú ores, métete a tu cuarto, cierra la puerta y ponte allí a orar, y tu Padre que ve en lo secreto te lo va a recompensar en público. Pero
Y eso tampoco es ayuno. O estar ayunando con juguito nada más. No. Si usted va a ayunar, haga una cosa bien. Si usted va a ayunar, hágalo bien, como dice la Biblia. Ayunar es abstenerse de alimento y de agua. No va a participar de ningún alimento. Y no solamente se tiene que abstener de alimentos, tiene que abstenerse también de no hacer lo malo. Porque en el tiempo del profeta Isaías, los judíos se quejaban con Dios, o los israelitas se quejaban con Dios, y le decían a Dios: Señor, ayunamos y tú no nos respondes, ayunamos y tú no nos contestas. Y el Señor le dice: no es nuestro ayuno que compartas tu pan con el necesitado. No es tu ayuno que hagas justicia y misericordia. No es el ayuno el que ayudes al forastero, al extranjero. Es decir, que el Señor nos enseña que no solamente es no comer, sino también se trata de consagrarle nuestra vida a Dios en el ayuno, de no hacer lo malo, de no pensar mal, de no hablar cosas indebidas, de estar, hermanos, en consagración a Dios, leyendo la Biblia, orando. Así es el ayuno, amados hermanos. Abstenerse de muchas cosas, de los deleites carnales, abstenerse de esposa cuando uno va a ayunar. Por eso dice la Biblia que todo tiene su tiempo. Ahora bien, entonces tenemos que ponernos en ayuno y en oración. Y usted por la noche, cuando vaya a ayunar, dígale, propóngase en su corazón, no sé cuántos días vaya a ayunar, no sé qué tiempo vaya a ayunar, pero usted dígale al Señor: Señor, tengo esta grande necesidad. Tantos días o tal día me voy a poner a ayunar, y usted en la noche abra su ayuno y dígale: Señor, voy a ayunar mañana por esta petición. Mi hijo está enfermo o yo estoy enfermo, yo quiero ser sanado. Voy a ayunar por esta necesidad. Y usted abre su ayuno. Y cuando amanece, usted ora otra vez: Señor, este día voy a ayunar para ti, ayúdame, dame fuerzas, y esta es la petición. Y usted va a estar orando durante el día, y usted va a estar meditando en la palabra de Dios, y va a estar: Señor, estoy ayunando por esta necesidad, sana a mi hijo, salva a mi esposo, ayúdame en esta necesidad, resuelve este problema. Y usted va a estar en ayuno y en oración, y ese tiempo que usted está apartando lo va a dedicar para buscar el rostro de Dios. Hasta el momento que usted propuso su ayuno. Si usted lo propuso a las 6 de la tarde, si usted va a ayunar, no sé, hasta la noche, usted tiene que ayunar y decirle: Señor, yo estoy ayunando por esta necesidad. Y cuando entregue su ayuno, en el tiempo que usted propuso en su corazón, le va a decir: Señor, hice este ayuno por esta necesidad, ayúdame, respóndeme. Te entrego mi ayuno, te ofrezco mi ayuno. Y te entrego mi ayuno, Señor. Y hermanos amados, el Señor nos enseña esto. Este género no sale sino con oración y ayuno. Este género no sale sino con oración y ayuno. Hay enfermedades que no se van a curar con una sola oración. El Señor sabe, no podemos catalogar a todas por igual, pero hay enfermedades donde es necesario orar y ayunar. Hay problemas donde es necesario que ayunemos y que oremos. Bendito sea el Señor. Recuerdo la ocasión de que a mi madre le detectaron quistes en un ovario, y aparte le iban a operar de la vesícula. Dos cosas. Y hermanos amados, nos pusimos a ayunar, nos pusimos a orar. Y cuando mi madre fue ya para ser operada del ovario, para que le quitaran los quistes, hermanos, estaba limpio totalmente. El Señor ya la había limpiado para la gloria de su nombre. Pero hubo otro problema, la otra operación. Y en esa ocasión la operaron. Del ovario, hermanos, el Señor la limpió, pero del otro sí la operaron. Mi madre quedó después de la operación muy mal. Y
Y hermanos, el médico dijo, está bien, la operación salió bien, pero mi madre se sentía mal. Fueron con otro doctor y tenía síntomas muy raros y ella se sentía mal, se sentía morir, perdió muchos kilos de peso, se sentía muy mal. Mi hermano, los médicos decían que usted no tiene nada, pero ella se sentía muy mal. Y hermanos, entonces otra vez nos pusimos en ayuno y en oración. Hasta que un día mi hermano mayor la llevó con nuestro pastor. Digo, pastor, le digo, quiero que ore por mi madre, por favor. Y el pastor se puso a orar por ella. Le dijo el pastor, hermana, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios porque Él ha hecho ya la obra. Y se pusieron a orar y a dar gracias. Y hermanos, desde ese día mi madre quedó totalmente sana. El ayuno y la oración. El ayuno y la oración. Tenemos que orar y ayunar, es cierto. A nuestra carne no le gusta dejar de comer, a nuestra carne no le gusta orar. Pero la Biblia dice que si nosotros queremos que salga esa clase de género, es necesario orar y ayunar. Es necesario, si es preciso, levantarnos a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, pero tenemos que pararnos a orar. Tenemos que pararnos a orar a las 5, a las 6 de la mañana, hermanos. Tenemos que levantarnos, tenemos que quitar esa flojera que muchas veces hay en nosotros, que queremos dormir nuestras horas, que queremos comer nuestras 3 comidas y a veces no vemos respuesta de Dios y decimos, Dios mío, ¿por qué no me respondes? ¿Por qué? Porque le hace falta orar y ayunar. Le hace falta que usted se levante temprano a orar, le hace falta que usted destine un tiempo para ayunar, para que usted vea la respuesta de Dios. Y si usted no ha recibido respuesta, es porque quizá no ha hecho lo que dice la palabra. Pero sabe una cosa, Dios es fiel a su palabra. Y si usted quiere recibir la respuesta de Dios, póngase en ayuno y en oración y verá cómo Dios le va a responder, porque Dios es fiel. Eso es lo que el Señor le dijo a sus discípulos. Este género no va a salir con oración y ayuno, sino con oración y ayuno. Usted tiene quizá un problema, una necesidad, una enfermedad, pero sabe, como estamos acostumbrados a que todo sea rápido, que todo sea fácil, hay comida, hermanos, que ya viene semicocida y ya nada más la metemos al microondas o tantito al horno y ya sale. Y a veces queremos que así sea con Dios. Queremos que al momento que oramos ya estar bien, ya no ningún problema, ninguna necesidad. Pero sabe, Dios no actúa de esa manera. Dios no obra de esa manera. Dios tiene otro método, donde nos enseña la paciencia, donde nos enseña la perseverancia, donde nos enseña la búsqueda, la dependencia de Dios. Por eso Dios dice, tienes que orar y tienes que ayunar para ver la gloria de Dios. Y cuando lo hagas, tienes que hacerlo con fe, creyendo, no dudando en nada. Tienes que hacerlo con fe, porque al que cree, todo es posible. Y si usted cree en esta obra, Dios le va a responder, porque Él obra donde hay fe, Él obra donde hay perseverancia, Él obra donde hay ese amor por Él, donde hay esa búsqueda. Dice la Biblia que la comunión íntima de Jehová es con los que le buscan, y a ellos dará a conocer su pacto. Y si usted busca a Dios en ayuno y en oración, usted va a ver la gloria y el poder de Dios en esa necesidad, en su familia y en su hogar. Dios le va a mostrar su salvación, pero es necesario sacrificar esta carne y buscar la presencia de Dios para que el Espíritu de Dios se comience a manifestar y se derrame su gloria y se derrame su Espíritu Santo en nuestra vida. Y sabe, Dios es bueno. Por eso le quiero invitar en esta hora que nos pongamos de pie y vamos a orar. Yo quiero